Si querés seguir viendo más videos tutoriales de mi canal, oprimí el botón rojo de suscribirse y dale clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. Tejí 38 centímetros de largo midiendo hasta la franja de varetas. Acuérdense que acá en la parte del punto calado da más porque es más como un pico, entonces la medida que yo tomé es hasta aquí. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer una fila especial porque vamos a hacer una modificación de esta primera franja del punto calado y de la última franja del punto calado, porque vamos a ir preparándolo para hacer después las sisas del chaleco. La modificación es muy sencilla, vamos a hacer tal cual la secuencia, lo único que vamos a cambiar es en este lugar, en vez de tejer 3 cadenas, vamos a tejer una cadena. Esa va a ser la única modificación. Bueno, vamos a empezar como siempre haciendo 3 cadenas. Voy a tejer una vareta sobre la vareta que sigue. Ahora tejemos 2 cadenas, hacemos 2 varetas en relieve por delante. Acuérdense que tejemos a partir de la tercera vareta. 1 y 2 varetas en relieve por delante. Ahora sobre las 3 cadenas voy a tejer 2 varetas, 1 y 2 varetas. Y aquí está la modificación. En vez de tejer 3 cadenas, voy a tejer solamente una cadena. Vuelvo a tejer en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2 varetas. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. 1 y 2. Ahora tejemos 2 cadenas. Y tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Bueno, trabajamos la secuencia, van a ver que la modificación solamente está acá en este lugar. Después, ahora, vamos a seguir tejiendo de forma normal la secuencia que veníamos trabajando. Yo voy a trabajar una secuencia para que ustedes vean que seguimos trabajando la secuencia de forma normal. Empezamos haciendo 2 cadenas, ahora tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1, 2, ahora tejemos sobre las 3 cadenas, vamos a hacer 2 varetas, 1, 2, ahora 3 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. 1 y 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2 varetas en relieve por delante. Tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y de esta forma hicimos una secuencia. Vamos a seguir trabajando la secuencia normal del punto fantasía y vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia completa, es decir, hasta aquí. Después vamos a volver y vamos a trabajar acá en esta última franja del punto calado la misma modificación que hicimos al comienzo de la fila. Tejimos hasta la última secuencia completa, ahora vamos a trabajar sobre esta parte. Vamos a tejer 2 cadenas, ahora tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2 varetas. Ahora tejemos sobre las 3 cadenas, vamos a tejer 2 varetas, 1,
2, ahora tejemos una cadena nada más y volvemos a tejer 2 varetas en el mismo lugar, una y 2 varetas. Ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, una y 2. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 2 varetas sobre estas varetas. La primera sobre la primera vareta que sigue y la segunda vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma tejimos la primera fila preparatoria para hacer la sisa. Ahora voy a tejer la segunda fila preparatoria para hacer la sisa. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Ahora tejemos una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Tejemos 2 cadenas y voy a tejer ahora 5 puntos bajos y los voy a empezar a tejer a partir de la tercera vareta que sigue, que es esta. Van a ver que tengo 1, 2 y en la tercera vareta comienzo. 1, ahora el segundo sobre la vareta que sigue, 2, el tercero sobre la cadena que sigue, el cuarto punto bajo sobre la vareta que sigue y el quinto punto bajo sobre la vareta que sigue. Ahora tejo 2 cadenas y voy a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Bueno, esta es la modificación que hicimos a la fila 2, solamente en esta parte. Ahora vamos a continuar tejiendo de forma normal la secuencia del punto fantasía y nuevamente vamos a trabajar hasta la última secuencia completa y acá sobre este lugar vamos a volver a realizar la modificación. Acuérdense, la secuencia normal voy a hacerla un poquito para que ustedes vean que no estamos cambiando el punto fantasía, sino solamente al comenzar y al terminar. Entonces hacemos 2 cadenitas, ahora trabajamos 2 varetas en relieve sobre o comenzando a partir de la tercera vareta, 1 y 2. Ahora sobre las 3 cadenas tejemos 2 varetas, 3 cadenas, nuevamente 2 varetas en el mismo lugar, ahora trabajo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, 2 cadenitas y ahora tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. Y de esta forma tejimos la secuencia de la fila. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo hasta realizar la última secuencia posible, que sería hasta este lugar. Después vamos a volver y vamos a terminar esta parte. Terminamos de tejer la última secuencia completa, ahora vamos a trabajar sobre esta parte. Lo último que tejí son 4 varetas, ahora tejemos 2 cadenas, vamos a tejer 5 puntos bajos, comenzando a partir de la tercera vareta. Tengo 1, 2 y en la tercera vareta comenzamos. 1, 2 y el tercer punto bajo sobre la cadena. 4 y 5 puntos bajos. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 2 varetas. La primera sobre esta vareta y la segunda sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la segunda fila preparatoria de la sisa. Ahora vamos a tejer la fila 3,
Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Voy a tejer una vareta sobre la vareta que sigue y vamos a tejer varetas sobre esta franja del punto calado. Primero vamos a hacer 2 varetas sobre las 2 cadenas que siguen. Una y 2 varetas. Ahora tejemos 5 varetas sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, mejor dicho 5 varetas sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior. Ahora tejemos sobre las 2 cadenas, vamos a tejer 2 varetas. Una y 2 varetas. Ahora tejo 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y ahora vamos a continuar con la secuencia normal del punto fantasía. Vamos a seguir tejiendo hasta la última secuencia posible, que es hasta aquí. Cuando lleguemos aquí vamos a volver nuevamente. Hicimos la última secuencia posible, ahora vamos a trabajar sobre esta parte. Vamos a tejer sobre las 2 cadenas que siguen, vamos a hacer 2 varetas. Una y 2 varetas. Ahora tejemos 5 varetas sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora tejo 2 varetas sobre las 2 cadenas que siguen. Una y 2 varetas. Ahora vamos a tejer 2 varetas sobre la vareta que sigue, tejemos la primera y la segunda sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la tercera fila. Ahora vamos a tejer la cuarta fila. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Ahora vamos a tejer varetas sobre todas estas varetas de la fila anterior. En total van a ser 14 varetas que vamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 varetas. Ahora vamos a continuar con la secuencia normal del punto fantasía y vamos a tejer hasta este lugar. Después aquí en este lugar vamos a tejer cuando volvamos. Estamos llegando al final de la fila, trabajamos hasta la franja del punto calado. Lo último que tejimos son 2 cadenas. Ahora vamos a continuar tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso vamos a tejer en total 15 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 y la última, que será la 15, la vamos a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4. Ahora vamos a tejer la fila 5, pero vamos a dejar indicaciones porque esta fila se teje tal cual tejimos la fila 4. Es decir que vamos a comenzar haciendo 3 cadenas, después 14 varetas, vamos a tejer después el punto fantasía tal cual lo veníamos tejiendo, hasta llegar al lugar de las varetas. Y nuevamente volvemos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Cuando terminemos de tejer esta fila vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer la fila 5, ahora voy a hacer una cadenita y vamos a cortar la hebra. Podemos dejar una hebra larga que nos puede servir después para realizar la costura. Entonces cortamos y ahora vamos a estirar de esta forma. Bueno, de esta manera terminamos de hacer la fila 5. Ahora vamos a tejer la fila 6 y en la fila 6 voy a dar la vuelta del tejido de esta forma para seguir con el tejido. Y en la fila 6 vamos a empezar a hacer el cavado para la sisa. Voy a contar desde el comienzo 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la vareta 9 voy a introducir la aguja. Desde ahí vamos a comenzar a tejer la fila 6. Acuérdense, nosotros habíamos tejido de esta forma, damos la vuelta del tejido y empezamos desde este lugar para continuar con la fila 6. Si nosotros lo hacemos desde el otro lado, entonces la secuencia del punto fantasía no nos va a salir bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a sacar la hebra y voy a comenzar haciendo primero 2 cadenas, 1 y 2. Ahora vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Y ahora continuamos con la secuencia normal del punto fantasía. Eran 2 cadenas, 2 varetas en relieve por delante, 2 varetas sobre las 3 cadenas, 1 y 2. Ahora 3 cadenas, nuevamente 2 varetas en el mismo lugar, 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, 2 cadenas y 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo esta fila 6, vamos a tejer la secuencia normal del punto fantasía y vamos a tejer hasta este lugar, es decir que vamos a trabajar sobre esta franja del punto calado. Cuando terminemos de hacer esta franja vamos a volver nuevamente para mostrarles cómo vamos a terminar la fila. Trabajamos hasta la última franja del punto calado, ahora vamos a trabajar varetas sobre las varetas que siguen. Vamos a tejer 6 varetas en total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 7. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo tal cual tejimos la fila 7. Voy a hacer un poquito la repetición de la fila 7.
Voy a dar vuelta el tejido. Vamos a empezar primero haciendo 3 cadenas para levantar la labor. 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a tejer 5 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y ahora comenzamos con la secuencia del punto fantasía. Hacemos 2 cadenas, trabajamos 2 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a tejer sobre las 3 cadenas, vamos a hacer 2 varetas, 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente volvemos a trabajar 2 varetas en el mismo lugar, 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. Tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. Bueno, van a ver que estamos haciendo la repetición de la fila 7. Acuérdense que tenemos que seguir tejiendo el punto fantasía hasta llegar al final. Y acá al último siempre vamos a terminar la fila con 6 varetas. Bueno, de esta forma entonces vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer midiendo desde acá hasta tener entre 24 a 25 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Tejí 19 centímetros de largo. Ahora vamos a trabajar las 2 últimas filas. Vamos a comenzar. Y al principio vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Y ahora vamos a tejer 5 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora, la modificación va a estar acá en este lugar donde teníamos la franja del punto calado. Vamos a empezar haciendo primero 2 cadenas y voy a tejer 2 varetas en relieve por delante. 1 y 2 varetas en relieve por delante. Ahora sobre las 3 cadenas voy a tejer 2 varetas, 1 y 2 varetas. Y aquí está la modificación, que es muy sencilla. En vez de tejer 3 cadenas vamos a tejer solamente una cadena. Y ahora continuamos de forma normal la secuencia. Nuevamente vuelvo a tejer 2 varetas en este espacio, 1 y 2. Ahora trabajamos 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, 1 y 2. Ahora tejo 2 cadenas y tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Hicimos una secuencia. Van a ver que la única modificación está aquí en este lugar, que en vez de hacer 3 cadenas solamente hicimos una cadena. Voy a repetir una vez más. Hacemos 2 cadenas. Ahora trabajamos 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora sobre las 3 cadenas trabajo 2 varetas, 1, 2, una cadena y vuelvo a tejer en el mismo lugar 2 varetas, 1 y 2. Ahora voy a trabajar 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2, 2 cadenas
y ahora tejo 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia. Como la modificación de la secuencia es muy fácil, vamos a tejer toda la fila hasta llegar al final. Acuérdense que la única modificación está aquí. En vez de tejer 3 cadenas, tejemos una cadena. Entonces, como no es difícil, vamos a tejer toda la fila hasta llegar al final. Terminamos de tejer la penúltima fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la última fila. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas y vamos a tejer 5 varetas sobre las varetas que siguen. En esta parte acuérdense que se teje tal cual veníamos tejiendo las filas anteriores. Entonces no hay mucho que contar, digamos. Bueno, tejimos entonces las varetas sobre las varetas de la fila anterior. Ahora, a partir de aquí va a empezar la secuencia y lo que vamos a modificar va a ser sobre la parte del punto calado. Vamos a tejer 2 cadenas. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos y voy a empezar tejiendo a partir de la tercera vareta. Aquí tengo 1, 2 y en la tercera vareta comienzo. Tejo 1, 2 y sobre la cadena vamos a tejer el tercer punto bajo. 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora tejo 2 cadenas y tejemos 4 varetas sobre las varetas de la fila anterior. Y de esta forma hicimos una secuencia. Vamos a repetir una vez más. Hacemos 2 cadenas. Ahora tejemos 5 puntos bajos a partir de la tercera vareta. 1, 2 y aquí empiezo. 1, 2 y el tercer punto bajo lo tejemos sobre la cadena. 4 y 5 puntos bajos. Ahora tejo 2 cadenas y tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia posible, o mejor dicho, hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y aquí vamos a realizar algunas aclaraciones. Van a ver que en estas dos últimas filas que tejimos, la única parte que vamos a modificar siempre va a ser lo que corresponde a la franja del punto calado, es decir, esto y esto. En cambio, las filas o las franjas de varetas como esta y del comienzo no se modifican, siempre se van a tejer de la misma forma en todas las filas. Bueno, llegamos al final, entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Yo voy a hacer una pequeña cadenita para sujetar mejor y en este caso voy a dejar un extremo largo que me va a servir después para hacer la costura. Cortamos y estiramos. Y de esta forma terminamos de tejer la espalda. Ahora vamos a hacer la delantera izquierda. Para ello tenemos que hacer 51 cadenas. Y aquí también, antes de comenzar, podemos dejar en el extremo una hebra larga que después nos puede servir para hacer la costura. Si les molesta mucho no lo hagan, pero si no les molesta esta parte, entonces pueden dejar esa hebra larga. Una vez que tenemos las 51 cadenas, vamos a hacer la primera fila, que va a ser en varetas. Voy a contar 1, 2, 3 y recién en la cuarta cadena voy a comenzar con la primera vareta. De esta forma. Y ahora voy a tejer todo en punto vareta hasta llegar al final.
Llegamos al final de la fila y en esta fila vamos a tener un total de 49 varetas, contando estas 3 cadenas de inicio como si fueran una vareta. Y vamos a dejar indicaciones porque vamos a tejer en total 4 filas de varetas, tal cual tejimos el borde para la espalda. Cuando terminemos de tejer estas filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 4 filas de punto vareta, ahora vamos a trabajar la primera fila del punto fantasía. Y aquí también cuando trabajemos esta primera fila vamos a trabajar el borde de la delantera. Vamos a comenzar primero haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a una vareta. Ahora voy a tejer sobre las varetas que siguen 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a tejer la secuencia del punto fantasía. Voy a hacer 2 cadenas y vamos a tejer 3 varetas. Vamos a dejar un espacio libre y a partir del segundo empezamos a tejer las 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejo 2 cadenas. Nuevamente volvemos a tejer 3 varetas. Dejamos un espacio libre y a partir del segundo empezamos a tejer las 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora vuelvo a tejer 2 cadenas, dejamos un espacio libre y a partir del siguiente tejemos 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a volver a repetir. Vamos a tejer 2 cadenas, dejamos un espacio libre y en el siguiente empezamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Nuevamente voy a tejer 2 cadenas, dejo un espacio libre y en el siguiente vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Tejo 2 cadenas, dejo un espacio libre y a partir del siguiente voy a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Hicimos otra secuencia. Bueno, voy a volver, en este caso no vamos a hacer una secuencia completa, sino incompleta, porque después en este lugar vamos a hacer el borde. Voy a tejer 2 cadenas, dejo un espacio libre y a partir del siguiente tejo 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Nuevamente tejo 2 cadenas, dejo un espacio libre y a partir del siguiente tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a tejer 2 cadenas y aquí vamos a trabajar el borde. Voy a dejar un espacio libre y en el siguiente vamos a empezar a tejer 10 varetas para formar el borde. Un espacio libre y en el siguiente tejemos o empezamos a tejer las 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y la última vareta la tejemos sobre la tercera cadena de la fila anterior y 10 varetas. De esta forma terminamos de tejer la fila número 1. Ahora vamos a tejer la fila número 2. Voy a comenzar haciendo primero 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y estas 3 cadenas simbolizan una vareta. Ahora voy a tejer 9 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Esto va a corresponder al borde de la delantera. Ahora voy a tejer la secuencia del punto fantasía. Vamos a tejer 2 cadenas y voy a trabajar 2 varetas en relieve por delante, que la vamos a tejer a partir de la segunda vareta que sigue, que es esta. Tejemos 1 y 2 varetas en relieve por delante. Ahora sobre las 2 cadenas voy a tejer 2 varetas, 1 y 2. Ahora tejemos 3 cadenas y nuevamente volvemos a tejer 2 varetas en el mismo lugar, 1 y 2. Ahora voy a tejer 2 varetas en relieve por delante sobre las 2 varetas que siguen, 1 y 2. Ahora tejo 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. Hago 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma hicimos una secuencia y como ustedes vieron, la secuencia es la misma que trabajamos en la espalda. Volvemos a repetir. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas, 2 varetas en relieve por delante. Empezamos a partir de la segunda vareta, 1 y 2. Ahora tejo sobre las 2 cadenas que siguen 2 varetas, 1 y 2. Tejo 3 cadenas, nuevamente vuelvo a tejer 2 varetas, 1 y 2. Ahora voy a tejer 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, 1 y 2. Ahora tejo 2 cadenas y tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior, 1, 2, 3 y 4 varetas. Hicimos otra secuencia y ahora solos vamos a trabajar la última secuencia. Estamos llegando al final de la fila y aquí recuerden que la última vareta, que sería la 4ª vareta de la secuencia, se teje sobre la tercera cadena de la fila anterior, de esta forma, porque estas 3 cadenas de la fila anterior están funcionando como si fueran una vareta. De esta forma van a ver que hicimos la secuencia completa y terminamos la fila número 2. Ahora vamos a tejer la fila 3. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas y acuérdense que funcionan como si fueran una vareta. Ahora tejo 3 varetas sobre las varetas que siguen, 1, 2 y 3 varetas. Ahora vamos a trabajar la secuencia y la secuencia es la misma que trabajamos en la fila anterior. Tejo 2 cadenas. Ahora trabajamos 2 varetas en relieve por delante. En este caso la empezamos a tejer a partir de la tercera vareta que sigue, que es esta. 1 y 2. Ahora sobre las 3 cadenas voy a tejer
2 varetas, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente en el mismo lugar 2 varetas, 1 y 2. Ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, 1 y 2. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Tejemos 2 cadenas. Ahora 2 varetas en relieve por delante. Siempre se empieza a partir de la tercera vareta. 1 y 2. Ahora tejemos sobre las 3 cadenas 2 varetas, 1, 2, 3 cadenas, nuevamente 2 varetas en el mismo lugar, 1 y 2. Ahora voy a trabajar 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, 1 y 2. Ahora tejo 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Hicimos otra secuencia. Ahora, como ya estamos llegando al final de la fila, voy a trabajar esta parte que sería la franja del punto calado y el borde. Tejemos 2 cadenas, 2 varetas en relieve por delante. Acuérdense que se empiezan a tejer a partir de la tercera vareta que sigue. 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas, 1 y 2. 3 cadenas. Y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar, 1 y 2. Ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve sobre las varetas que siguen, 1 y 2. 2 cadenas y ahora vamos a trabajar el borde. En el borde vamos a tejer 10 varetas, empezando desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior y 10 varetas. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 3. Ahora vamos a tejer la fila 4. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas y ahora tejemos 9 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Ahora vamos a hacer la secuencia de la fila y la secuencia es la misma que trabajamos en la fila anterior. Voy a tejer 2 cadenas y vamos a trabajar 2 varetas en relieve por delante, comenzando a partir de la tercera vareta. 1 y 2. Ahora, sobre estas 3 cadenas hacemos 2 varetas, 1,
2, hacemos 3 cadenas, nuevamente en el mismo lugar tejemos 2 varetas, 1 y 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen, 1 y 2. Tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma hicimos una secuencia y como la secuencia es la misma que venimos trabajando en la espalda, entonces vamos a trabajar toda la secuencia hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y aquí les quería mostrar que la última vareta de esta última secuencia siempre la vamos a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 4 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se van a tejer repitiendo la fila número 3 y 4 sucesivamente. Van a ver que ambas filas son iguales, lo único que va a cambiar va a ser la forma de comenzar, porque en este extremo tenemos 4 varetas y acá en esta punta tenemos 10 varetas que corresponden al borde. Entonces esa es la única diferencia, pero después esta parte van a ver que siempre se está tejiendo de la misma forma que tejíamos en la espalda. Bueno, entonces vamos a repetir la fila número 3 y 4 sucesivamente y vamos a tejer hasta tener aproximadamente, midiendo desde acá, 38 centímetros de largo o la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda antes de tejer o después para tejer después lo que va a ser las filas preparatorias para realizar la sisa. Bueno, cuando terminemos de tejer los 38 centímetros de largo vamos a volver nuevamente. Tejí 38 centímetros de largo, ahora vamos a trabajar la sisa. En este caso van a ver que la hebra me quedó de este lado. Si a ustedes le queda del lado del borde, entonces tiene que mirar la parte de la delantera derecha. Vamos a empezar con esta primera fila. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 3 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2 y 3. Y vamos a modificar esta parte sobre la franja del punto calado. Voy a tejer 2 cadenas. Ahora tejemos 2 varetas en relieve por delante. 1 y 2. Ahora sobre las 3 cadenas vamos a hacer 2 varetas, 1 y 2. Ahora, aquí está la modificación. Nosotros en la secuencia hacíamos 3 cadenas. En este caso vamos a hacer una sola cadena. Y ahora volvemos a tejer en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante. 1, 2. Tejemos 2 cadenas. Y tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Bueno, de esta forma ahora vamos a seguir tejiendo de forma normal la secuencia. Esta fila para mí va a ser la repetición de la fila número 3, entonces voy a seguir tejiendo todo hasta el final. Después vamos a tejer la repetición de la fila 4, es decir, tejo hasta aquí, doy la vuelta al tejido, voy a tejer esta parte porque acá no hay modificación y voy a tejer hasta las 4 varetas y después les voy a mostrar cómo vamos a tejer sobre esta franja modificada. Vamos a continuar, trabajamos la primera fila completa, después la segunda fila van a ver que hicimos esta parte, y llegamos al lugar donde teníamos la franja del punto calado modificado. Entonces vamos a tejer ahora sobre esta parte. Vamos a tejer 2 cadenas
Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos, que lo voy a tejer a partir de la tercera vareta. 1, 2 y en la tercera vareta comienzo. 1, 2 y el tercer punto bajo lo voy a tejer sobre la cadena. Ahora sobre las varetas. 4, 5 puntos bajos. Ahora tejemos 2 cadenas y para terminar la fila vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma terminamos de tejer la segunda fila modificada. Ahora vamos a tejer la fila 3. Voy a tejer 3 cadenas y vamos a tejer 3 varetas sobre las 3 varetas de la fila anterior. Ahora voy a tejer sobre la franja del punto calado, vamos a hacer vareta. Vamos a hacer un total de 9 varetas. Empezamos haciendo 2 varetas sobre las 2 cadenas que siguen. 1 y 2. Ahora tejemos 5 varetas sobre los 5 puntos bajos de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora tejo 2 varetas sobre las 2 cadenas que siguen. 1 y 2. Ahora tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y ahora continuamos tejiendo la secuencia normal de esta fila tal cual la tejíamos. Esta sería la repetición de la fila número 3, entonces vamos a tejer toda hasta llegar al final. Después vamos a dar la vuelta el tejido y vamos a tejer toda la fila hasta llegar a este lugar. Y ahí de nuevo les muestro cómo seguimos tejiendo esta parte. Terminamos de tejer la fila 3 y después empezamos a tejer la fila 4 hasta llegar a esta franja de varetas. Lo último que tejimos son 2 cadenas. Ahora vamos a tejer sobre las varetas de la fila anterior y vamos a tejer un total de 17 varetas. Si quieren cuentan, si no van tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Estamos llegando ya al final y recuerden que siempre la última vareta la tejemos sobre la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4. Ahora vamos a tejer la fila 5. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Vamos a tejer un total de 16 varetas. O simplemente vamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior.
Terminamos de tejer las varetas sobre las varetas de la fila anterior y continuamos tejiendo la secuencia normal de la fila hasta llegar al final. Una vez que terminamos de hacer esta fila 5, damos vuelta el tejido y tejemos la fila 6. Y en la fila 6 vamos a tejer hasta este lugar, es decir, hasta la segunda franja del punto calado. Después, cuando terminemos de hacer la fila número 5 y 6, hasta aquí, vamos a volver y le voy a mostrar cómo vamos a tejer sobre esta parte. Estamos llegando al final de la fila número 6. Tejimos completamente la fila 5, después empezamos a tejer la fila 6 y llegamos a este lugar, a la franja del punto calado. Ahora vamos a trabajar sobre este lugar. Lo último que tejí son 2 cadenas. Entonces vamos a tejer sobre las varetas que siguen primero 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora vamos a trabajar una disminución en punto vareta. Hacemos la primera vareta sobre la vareta que sigue, dejamos en suspenso, nuevamente hacemos la segunda vareta sobre la vareta que sigue. Ahora tenemos 3 puntos, tomamos una lazada y pasamos la lazada por todos los puntos. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 6. Ahora vamos a trabajar la fila 7. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas y voy a tejer 5 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Van a ver que ya esta parte va a corresponder al borde de la sisa. Ahora vamos a trabajar de forma normal la secuencia. Tejemos 2 cadenas. Ahora 2 varetas en relieve por delante. 1, 2. Ahora tejemos sobre las 3 cadenas, vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2. Ahora tejo 3 cadenas, nuevamente 2 varetas en el mismo lugar, 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas en relieve por delante, 1, 2, 2 cadenas y ahora tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 2, 3 y 4 varetas. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo toda esta fila, vamos a tejer hasta llegar al final. Después vamos a tejer la fila número 8, damos vuelta al tejido y tejemos la fila 8. Y vamos a tejer hasta llegar a este lugar, es decir, tejemos la primera franja del punto calado, la segunda franja y aquí vamos a mostrarle cómo vamos a terminar la fila. Estamos llegando al final de la fila 8, van a ver que tejimos la fila 7 de forma completa, después dimos la vuelta, tejimos la fila 8 y llegamos hasta el lugar de la segunda franja del punto calado. Ahora vamos a terminar la fila, vamos a tejer varetas sobre estas varetas, en total vamos a tejer en este lugar 6 varetas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y la última vareta la vamos a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior y 6 varetas. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 8. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo, repitiendo las filas 7 y 8 sucesivamente. Y vamos a tejer hasta tener menos 8 a 9 centímetros que la espalda. Les voy a explicar qué significa esto. Aquí tengo la espalda. Y yo voy a colocar la delantera sobre la espalda de esta forma y vamos a tejer hasta que me queden 8
o 9 centímetros menos. En total serían como menos, a ver, 3, 6, 7, menos 8 filas, es decir que tejería hasta por acá. Cuando termino de tejer hasta aquí, voy a volver nuevamente. Bueno, yo voy a medir 8 o 9 centímetros, como ustedes ven, esta sería la parte de la delantera, de la espalda mejor dicho, entonces tengo que tejer menos 8 o 9 centímetros menos que la espalda. Bueno, cuando lleguemos hasta esta medida vamos a volver nuevamente. Tejimos 8 centímetros menos que la espalda, ahora voy a medir cuánto tejimos, desde aquí hasta aquí aproximadamente 12 centímetros de largo. Ahora vamos a trabajar el escote. Vamos a empezar con la primera fila. Van a ver que en este caso mi hebra quedó del lado del borde. Si a ustedes le queda de este lado, de la parte de la sisa, entonces tienen que mirar la parte de la delantera derecha. Empezamos entonces con la primera fila. Voy a tejer 3 cadenas y voy a tejer, como este es el borde, 9 varetas. O tejemos varetas sobre las varetas de la fila anterior. Terminamos de tejer las varetas sobre las varetas de la fila anterior. Ahora vamos a modificar esta primera franja del punto calado. Tal cual lo hicimos para este lugar, para la parte de la sisa, bueno, la modificación va a ser la misma. Vamos a empezar tejiendo 2 cadenas. Ahora voy a trabajar 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora sobre las 3 cadenas voy a tejer 2 varetas, 1, 2 y ahora la modificación está aquí. Acuérdense que en vez de tejer 3 cadenas vamos a tejer una sola cadena y volvemos a tejer nuevamente 2 varetas en el mismo lugar, 1 y 2. Ahora trabajamos 2 varetas en relieve por delante, 1, 2, 2 cadenas y ahora seguimos tejiendo de forma normal. Tejemos 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. Y ahora continuamos con la secuencia normal de la fila. Es decir, que aquí vamos a tejer tal cual veníamos tejiendo la franja del punto calado, después el borde de la sisa. Y vamos a tejer entonces esta fila de forma completa. Después la segunda fila, damos vuelta el tejido. Voy a tejer el borde, la franja del punto calado y las 4 varetas. Y voy a llegar hasta aquí porque aquí después les voy a mostrar cómo vamos a trabajar en esta parte. Terminamos de tejer la primera fila, después tejimos la segunda fila y llegamos al lugar de la franja del punto calado que modificamos en la fila anterior. Ahora vamos a continuar sobre esta parte. Lo último que tejí son las 4 varetas. Ahora voy a tejer 2 cadenas y vamos a tejer 5 puntos bajos que vamos a empezar a tejerlos a partir de la tercera vareta que sigue, que es esta. 1, 2, el tercer punto bajo lo tejemos sobre la cadena, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso estamos tejiendo sobre el borde, que serían 10 varetas. Y ahora continuamos tejiendo todo vareta hasta llegar al final. Llegamos al final, tejimos las 10 varetas y de esta forma trabajamos la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila 3. En este caso voy a cortar las hebras porque voy a empezar a tejer desde este lugar. Entonces,
cortamos la hebra, vamos a estirar. Ahora vamos a tejer la fila 3 y la fila 3 vamos a comenzar sobre los puntos bajos. En este caso vamos a empezar sobre el quinto punto bajo, que va a ser este. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto bajo comienzo. Sacamos la hebra y vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora tejemos varetas, 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y ahora continuamos con la fila, vamos a tejer la secuencia de la franja del punto calado, después el borde de la sisa. Terminamos de tejer la fila 3, damos la vuelta, tejemos la fila 4, empezamos haciendo el borde y la franja del punto calado. Cuando terminemos de hacer esta franja vamos a volver nuevamente, así les muestro cómo tejemos sobre esta parte. Terminé de tejer la fila 3, después tejí la fila 4 y van a ver que lo último que tejí es la franja del punto calado. Ahora vamos a continuar tejiendo sobre las 4 varetas de la fila anterior, vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora voy a trabajar sobre estas 5 cadenas de la fila anterior una disminución en punto vareta. Voy a tejer la primera vareta acá en este espacio, dejamos en suspenso. Ahora la segunda vareta la vamos a trabajar sobre la tercera cadena de la fila anterior. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos la segunda vareta. Van a ver que en la aguja me quedan 3 puntos, tomo una lazada, paso por todos los puntos y de esta forma trabajamos la disminución y terminamos de hacer la fila número 4. Ahora vamos a tejer la fila número 5. Voy a comenzar haciendo primero 2 cadenas y vamos a tejer 4 varetas sobre las 4 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora, como este tejido es fácil, vamos a tejer la franja del punto calado, vamos a tejer el borde, que son 6 varetas, después vamos a dar vuelta el tejido, vamos a realizar nuevamente el borde, la franja del punto calado y en esa parte nos vamos a detener. Terminé de tejer la fila 5 y después empecé a tejer la fila 6 hasta llegar al punto calado. Lo último que tejimos son estas 2 cadenas. Ahora vamos a terminar la fila haciendo 4 varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma terminamos de hacer la fila 6. Ahora, tenemos que tejer para esta parte de la delantera la misma cantidad de filas que teníamos en la espalda. Me faltan a mí solamente 2 filas para completar esa cantidad de filas. Si a ustedes les faltan más filas, entonces, por ejemplo, si les falta tejer 3 filas o 4 filas más, entonces a partir de aquí lo que ustedes tienen que hacer es repetir tal cual veníamos tejiendo esta última fila. Es muy fácil, lo único que tenemos que tener en cuenta es que en este borde siempre vamos a tener 6 varetas, después la franja del punto calado y en este borde siempre vamos a tener 4 varetas. En mi caso, como me faltan 2 filas, entonces yo voy a trabajar las 2 últimas filas ahora a continuación. Bueno, entonces si a ustedes también les faltan 2 filas, entonces directamente pasamos a trabajar estas filas. Pero si no, como les dije, si les faltan más filas, por ejemplo 4, 5 o lo que sea, acuérdense de repetir tal cual tejimos la última fila, solamente teniendo en cuenta que acá en este lugar siempre 4 varetas y al finalizar 6 varetas. Bueno, entonces a mí me quedan 2 filas, entonces vamos a tejer las 2 últimas filas. Vamos a empezar primero haciendo 3 cadenas. Acuérdense que estas 3 cadenas hacen de cuenta como si fueran una vareta. Ahora trabajamos 3 varetas sobre las 3 varetas que siguen. 1,
2 y 3. Ahora tejo 2 cadenas. Vamos a trabajar 2 varetas en relieve por delante. 1, 2. Vamos a tejer sobre las 3 cadenas, mejor dicho, vamos a tejer 2 varetas. 1, 2. Y acá vamos a hacer una modificación. En vez de tejer 3 cadenas, vamos a tejer una cadena. Volvemos a tejer 2 varetas acá en este mismo lugar. 1, 2. Ahora tejo 2 varetas en relieve por delante. 1 y 2. Tejemos 2 cadenas. Y ahora trabajamos sobre este borde haciendo 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora voy a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la última fila. Hacemos 3 cadenas y ahora tejo 5 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejo 2 cadenas y vamos a tejer 5 puntos bajos empezando a partir de la tercera vareta. 1, 2 y el tercer punto bajo lo tejemos sobre la cadena. 3, 4 y 5 puntos bajos. Tejemos 2 cadenas y para finalizar la fila vamos a tejer 4 varetas sobre las varetas que siguen. 1, 2, 3 y la cuarta vareta la tejemos sobre la tercera cadena y 4 varetas. Y de esta forma terminamos de tejer la delantera. Ahora vamos a dejar un extremo un poquito largo para hacer la costura de los hombros y vamos a cortar.